¿Por qué sientes que vives en automático, aunque todo siga funcionando? Hay algo que me lleva rato llamando la atención. Mucha gente logra sostener su vida con una eficiencia admirable y al mismo tiempo se va sintiendo cada vez más lejos de ella. Cumplen con lo que toca, responden rápido, siguen avanzando, resuelven pendientes, sostienen vínculos, llegan al final del día y aún así queda una sensación rara, difícil de nombrar, como si hubieran estado en todo sin terminar de estar realmente ahí. Creo que vivir en automático se parece más a eso de lo que solemos imaginar. Se parece a una vida que sigue moviéndose por fuera mientras por dentro empieza a faltar algo más difícil de medir, presencia, y quizá por eso cuesta tanto detectarlo. Se instala de una forma bastante normal, casi respetable. A veces incluso se confunde con madurez, con responsabilidad, con productividad. Hasta que un día te das cuenta de que llevas tiempo funcionando sin notarte demasiado. ¿Qué significa realmente vivir en automático? Una vida que sigue funcionando, pero se siente cada vez más lejana. Hay personas que escuchan la frase vivir en automático y piensan en alguien completamente perdido, agotado o al borde de una crisis. Yo cada vez lo veo más en otro lugar. Lo veo en personas que siguen funcionando muy bien. Personas que llegan a tiempo, cumplen con lo que prometen. Sostienen sus pendientes, responden lo urgente, hacen lo necesario y hasta pueden verse estables desde fuera. Justamente por eso cuesta tanto ponerle nombre. Lo que vuelve este estado tan confuso es que no interrumpe la vida de inmediato. La vida sigue andando, tú también. Y mientras todo sigue avanzando, empieza a aparecer una distancia interna que casi nunca se presenta de forma dramática. Se siente más como una ausencia discreta, como una versión tuya que sigue estando, pero cada vez menos involucrada en lo que vive. Tal vez por eso tantas personas tardan tanto en darse cuenta, porque mientras las cosas sigan funcionando, asumimos que también nosotros estamos bien. A veces lo que se pierde primero no es el orden, sino la sensación de estar realmente dentro de lo que haces. Ahí es donde vivir en automático empieza a volverse una experiencia muy concreta. Sigues presente en tu agenda, en tus compromisos, en tus conversaciones, pero tu atención, tu registro y tu experiencia empiezan a volverse cada vez más superficiales. Señales de que estás viviendo en automático. Con el tiempo eso se nota en detalles que parecen pequeños, pero dicen mucho. Terminas el día y casi no recuerdas cómo lo viviste. Llegas a lugares sin registrar el trayecto. Escuchas a alguien mientras ya estás pensando en otra cosa. Comes sin darte cuenta de lo que estás comiendo. Haces muchas cosas, pero pocas las habitas. A veces basta con esa sensación extraña de que todo sigue, pero algo en ti se está quedando afuera. Y esa parte me parece importante. Vivir en automático muchas veces se siente como una vida demasiado llena de respuesta y demasiado vacía de presencia. Ahí es donde aparece ese cansancio raro que no siempre se explica por falta de descanso. Esa irritabilidad que no sabes de dónde salió. Esa sensación de que los días se repiten con una velocidad extraña. Esa necesidad constante de ruido, de distracción, de estímulo, como si el silencio empezara a incomodar más de la cuenta. Cuando alguien dice siento que vivo en piloto automático, muchas veces no está buscando una definición. Está tratando de nombrar algo que ya viene sintiendo desde hace tiempo. Una vida que sigue avanzando, pero que dejó de tocarlo con la misma profundidad. Si quieres reconocerlo rápido, vivir en automático suele verse así. Haces muchas cosas, pero casi no las habitas. Terminas el día con sensación de ausencia. Necesitas estímulo constante para no quedarte demasiado en silencio. Sigues funcionando, pero te sientes cada vez más lejos de tu vida. ¿Por qué pasa aunque tu vida esté bien? Cuando tu vida está sostenida, pero ya no se siente habitada, esta parte me parece especialmente importante porque suele ser la que más confunde. Mucha gente se siente así y enseguida asume que algo grave debería estar mal. Revisan su vida como quien busca una falla visible. El trabajo, la relación, la rutina, el cansancio, la motivación. Y a veces encuentran cosas por ajustar, claro, pero muchas otras veces lo que encuentran es algo más desconcertante. En papel, su vida está bastante bien. Tienen una rutina relativamente estable, sostienen sus responsabilidades, han construido cierto orden, siguen adelante, incluso pueden tener momentos agradables, personas valiosas cerca.
cosas por las que se sienten agradecidos. Y aún así aparece esa sensación de distancia, de rareza, de no terminar de sentirse dentro de su propia vida. Mucha gente ni siquiera lo nombra así, solo llega a una frase más simple: me siento desconectado de mi vida. Yo creo que ahí hay algo que vale la pena mirar con más honestidad. Una vida puede estar sostenida y aún así sentirse poco habitada. Muchas personas aprendieron a resolver, a responder, a adaptarse, a sostener lo que toca y se volvieron muy buenas en eso. Tan buenas que a veces esa capacidad empieza a parecerle suficiente. Desde fuera incluso se vuelve admirable. Son personas funcionales, confiables, presentes para todos. Lo que casi nadie ve es el costo silencioso de vivir demasiado tiempo en ese modo. La falta de pausa también te desconecta de tu vida. Sostener no es lo mismo que sentir. Resolver no es lo mismo que registrar. Seguir avanzando tampoco garantiza que sigas conectado con lo que estás viviendo. Y cuando una persona pasa mucho tiempo enfocada en lo que sigue, en lo urgente, en lo pendiente, en lo que falta resolver, su experiencia interna empieza a quedar cada vez más relegada. Ahí entra algo que me parece central. La rutina puede ordenar mucho. Lo que desgasta de verdad es una vida sin pausa real. Una vida donde cada hueco se llena con algo: pantallas, notificaciones, pendientes, ruido, contenido, distracciones, más tareas, más respuesta. Hay personas que no recuerdan la última vez que estuvieron 5 minutos sin hacer nada y sin llenarse de estímulo. Y eso termina teniendo un costo enorme, porque si nunca hay un momento donde puedas notarte, también se vuelve muy difícil darte cuenta de cómo estás viviendo. Te acostumbras a responder antes de sentir. Con el tiempo, esa ausencia de pausa va entrenando algo más profundo. Te acostumbras a responder antes de sentir. Respondes mensajes antes de registrar cómo amaneciste. Resuelves lo urgente antes de preguntarte si tienes energía real para sostenerlo. Cumples antes de revisar si algo ya te pesa más de la cuenta. Sigues avanzando antes de notar que hace rato estás cansado de una forma que no se resuelve durmiendo más. Eso le pasa mucho a personas responsables, a personas que aprendieron a estar para todo, a personas que se volvieron fuertes en lo funcional. Desde fuera suelen verse muy enteras. Por dentro muchas veces están desconectadas de señales básicas. El cuerpo suele avisar primero: tensión constante, irritabilidad, dificultad para disfrutar, prisa interna, molestia con el silencio, necesidad permanente de estímulo, una sensación de agotamiento que no siempre tiene explicación clara. Y si nadie te enseñó a leer esas señales, es muy fácil seguir tratándolas como parte normal de la vida. Por eso, cuando alguien siente que vive en automático, no siempre está frente a un gran problema oculto. A veces está frente a una forma de vida que lleva demasiado tiempo pidiéndole eficiencia y muy poco tiempo preguntándole cómo está. ¿Cómo dejar de vivir en automático sin querer cambiar tu vida entera de golpe? Empezar a notarlo cambia más de lo que parece. Cuando una persona empieza a preguntarse cómo dejar de vivir en automático, suele aparecer una reacción muy comprensible: querer hacer algo drástico. Cambiar hábitos, reordenar la rutina, tomar decisiones grandes, buscar respuestas rápidas, diseñar una versión nueva de sí misma que ahora sí viva con presencia. Lo entiendo. El problema es que muchas veces esa reacción repite el mismo patrón que ya estaba desgastando todo: más control, más exigencia, más necesidad de resolver rápido. Yo cada vez confío menos en ese tipo de impulso. La salida rara vez empieza por ahí. Lo primero que suele hacer diferencia es algo mucho más simple y mucho más incómodo: empezar a notar. Notar en qué momentos del día te pierdes. Notar cuando una actividad se vuelve pura inercia. Notar qué conversaciones atraviesas sin estar realmente ahí. Notar cuántas veces tomas el teléfono sin haber decidido hacerlo. Notar si comes con hambre real o solo con prisa. Notar si llegas al final del día con la sensación de haber hecho mucho, pero vivido poco. Ese tipo de observación parece mínima, pero en realidad toca algo muy profundo. Te devuelve la posibilidad de verte mientras todavía estás dentro del patrón. Mucha gente busca cómo salir del piloto automático como si necesitara una respuesta inmediata.
pero casi siempre el primer movimiento útil es mucho más simple, empezar a notar. Y eso importa mucho, porque mientras el automático pasa desapercibido, sigue mandando. En cuanto lo ves con claridad, pierde parte de su fuerza. No hace falta convertir esa observación en una autoevaluación constante, tampoco hace falta volverla solemne. Basta con recuperar un poco de registro, empezar a distinguir cuándo estás viviendo algo y cuándo solo lo estás atravesando. Volver al cuerpo también es una forma de volver a ti. También ayuda a volver al cuerpo. De hecho, diría que muchas veces es más útil empezar ahí que intentar resolverlo todo desde la cabeza. Hay personas que ya pensaron muchísimo sobre lo que les pasa. Lo analizaron, lo explicaron, lo racionalizaron. Y aún así, siguen sintiéndose lejos. El cuerpo suele ser más honesto en estos casos. La respiración se acorta, los hombros se endurecen, la mandíbula se aprieta, el pecho se tensa. La urgencia se instala en la forma de hablar, de caminar, de responder. Si una persona empieza a notar esas señales mientras está viviendo, empieza a recuperar algo muy importante: presencia concreta, no presencia como idea. A veces basta con detenerte unos segundos y preguntarte: ¿cómo estoy entrando en este momento? No para filosofar, sino para registrar. ¿Estoy acelerado? ¿Estoy ausente? ¿Estoy reaccionando? ¿Estoy aquí? Ese tipo de preguntas no resuelve la vida, pero interrumpe la inercia. Y a veces eso es exactamente lo que hace falta. La presencia suele volver en momentos pequeños. También creo que hay algo valioso en dejar de buscar grandes gestos y empezar a recuperar momentos pequeños. La desconexión suele instalarse en lo cotidiano, así que muchas veces también se empieza a desarmar ahí. Comer sin pantalla durante unos minutos. Caminar un tramo sin audio. Sentarte sin llenar inmediatamente el silencio. Lavarte las manos y realmente sentir el agua. Mirar a alguien mientras habla sin estar preparando tu respuesta. Respirar antes de abrir otra pestaña, antes de contestar un mensaje, antes de saltar a lo siguiente. Nada de eso es un hack, nada de eso funciona por espectacular. Funciona porque interrumpe la velocidad, y cuando interrumpe la velocidad vuelves a aparecer, tal vez por unos segundos, tal vez por un rato más largo, pero apareces. Eso ya cambia algo. La presencia casi nunca vuelve como una gran revelación. Suele volver de formas mucho más discretas, en un momento donde te das cuenta de que estabas apurado sin necesidad, en una conversación donde realmente escuchas, en una pausa donde sientes que algo dentro de ti se afloja un poco, en ese instante pequeño donde vuelves a notar tu propio día. Creo que eso también vale la pena decirlo con claridad. Salir del automático no exige convertirte en alguien nuevo, exige recuperar el hábito de estar. Y a veces ese hábito empieza en lugares tan simples que cuesta tomarlos en serio. Quizá por eso muchas personas lo subestiman, pero una vida está hecha de momentos repetidos. Si en esos momentos no estás, la desconexión se vuelve estructura. Si vuelves a estar, aunque sea de a poco, algo empieza a cambiar desde un lugar mucho más real. Hay algo que me parece importante dejar al final. Muchas personas creen que el problema es que les falta disciplina, motivación o una mejor rutina. A veces lo que falta es algo mucho más básico y mucho más humano: presencia. La sensación de estar realmente dentro de lo que estás viviendo, de sentir que tu día te toca, de reconocerte mientras avanzas. Vivir en automático no siempre se corrige con una gran decisión. Muchas veces empieza a moverse cuando recuperas una forma más honesta de notarte, cuando haces una pausa real, cuando vuelves a sentir el cuerpo, cuando dejas de llenar cada espacio, cuando algo cotidiano deja de pasar de largo. A veces la pregunta no es cómo cambiar toda tu vida, sino cómo volver a estar presente dentro de la que ya tienes. Tal vez no se trata de controlar cada momento ni de vivir en un estado ideal. Tal vez se trata de algo mucho más simple: volver a estar en tu vida mientras todavía la estás viviendo.